A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado Jesús Mendoza, quien, bueno, según las últimas informaciones, finalmente es el ganador de las elecciones para la Federación de Centros Universitarios Universidad Central de Venezuela. Ya nos confirmará él esta noticia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Pues bueno, sí. El día de hoy se publica el boletín oficial de la Comisión Electoral, donde pues nos da el resultado ganador. La opción La U que soñamos es ganadora de estos comicios electorales estudiantiles por una diferencia de 87 votos. En ese boletín no aparecen las elecciones que se realizaron el día viernes en Anzoátegui, pero no hay un cambio de inclinación porque esas elecciones también la ganó la opción La U que soñamos. Y pues bueno, realmente reconocemos la labor de la Comisión Electoral, de la Sala de Totalización de la Comisión Electoral, al publicar el día de hoy pues este boletín. Lamentablemente han sido días duros, días donde pues de alguna manera se han visto empañado el proceso institucional de la Comisión Electoral por un miembro que es el representante estudiantil, pero hoy por fin sale este boletín, el cual nos hace ganadores. Justo quería preguntar, porque ayer se celebraron elecciones presidenciales en Colombia, en 2 horas había resultados, no hubo objeciones. Sin embargo, en una elección para la Federación de Centros Universitarios de la UCB, les ha tomado 4 o 5 días para dar a conocer el ganador en medio de denuncias sobre manipulación y irregularidades. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Mira, Alejandra, el resultado visto desde el día viernes en la tarde, donde la Sala de Totalización pues tenía listo el resultado. El boletín faltaba que lo firmara el representante estudiantil ante la Comisión Electoral, pero lamentablemente el representante estudiantil ante la Comisión Electoral es miembro de la plancha Vive la U, la plancha que está perdiendo en este caso. Y al ver que la opción electoral que él apoyaba, actuando de manera pues parcializada, estaba perdiendo, él se negó a publicar este boletín. La Comisión Electoral Central, ante la solicitud del Comité Ejecutivo de la Federación, decide el día de hoy publicar el boletín, ya que él se negaba a publicarlo. Entonces, bueno, vemos como lamentablemente un integrante de la Comisión Electoral puso en riesgo la institucionalidad y actuó de manera pues parcializada cuando debía ser un ente imparcial. Ahora, preguntarte porque a los días ha habido información encontrada. El otro candidato que supuestamente también estaba disputando la Federación de Centros ha dicho que está de acuerdo con los resultados. ¿Se han comunicado? ¿Qué puedes decirnos? Aló, ¿me puedes repetir la pregunta? Se cortó. No, sencillamente saber si Sebastián Joresoc ya aceptó estos resultados que se dieron a conocer hoy. Mira, la información, no tenemos todavía información si Sebastián reconoció los resultados, aún estamos en espera de pronunciamiento de la otra plancha para ver si lo van a aceptar o no lo van a aceptar. La invitación es que lo acepten, la invitación es que terminemos de que este capítulo electoral de la universidad se cierre de manera transparente y de que podamos trabajar lo antes posible por la universidad. En una declaración de invitado le decía al presidente o a este representante estudiantil de la Comisión Electoral, eres peor que el chavismo, ¿correcto? Sí, correcto. Lo hicimos porque lamentablemente el día de ayer en la noche, a las 11 de la noche, el representante estudiantil de la Comisión Electoral publicó un boletín totalmente alterado, María Alejandra. No era el boletín de la Sala de Totalización de la Comisión Electoral. Entonces, a este punto llega el representante estudiantil de la Comisión Electoral a negarse a firmar un documento que hace que una plancha gane, al alterar un boletín porque su opción electoral no gana, a comportarse como un ente totalmente parcializado. Son conductas que no van con la institución más antigua, la Universidad Central de Venezuela, y son conductas que son compaginadas totalmente con el chavismo que tanto daño le ha hecho a la universidad. Ahora, ¿qué esperar entonces, o digamos, cuál es el planteamiento que ustedes hacen de cara al futuro luego
de esta elección tan accidentada? Te escuchamos. Bueno, yo creo que la Comisión Electoral Estudiantil tiene que renovarse lo más pronto posible, y hoy en la declaración lo dijimos. La invitación es a que el representante estudiantil de la Comisión Electoral renuncie a su cargo. Eso es lo primero. Pero si no renuncia a su cargo, el tener una renovación de la representación electoral estudiantil, porque es cuanto antes que se renueven, porque vienen procesos electorales muy importantes para la universidad. Hay que cerrar el ciclo de las elecciones estudiantiles para abrir el ciclo de las elecciones de la representación de los egresados y para las elecciones de autoridades que muy posiblemente se den en los próximos 6 meses. Ahora, de este estudiante entiendo que se quedó con las actas o no quería publicarlas, que ellos identificaron algunas irregularidades, falta de sello, inexistencia de testigos incompletos. ¿Qué respondes tú ante un argumento como este? Las tiene guardada la Comisión Electoral a nivel central. Y mira, te pongo un ejemplo. El representante estudiantil ante la Comisión Electoral decía que las actas de FACES, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, tenían, pues de alguna otra manera, irregularidades. El día de hoy se acercó el decano, el profesor Ángel Reyes, para verificar las actas, y ninguna acta tenía ninguna irregularidad. Es decir, vemos que lamentablemente el representante estudiantil de la Comisión Electoral está cayendo en mentiras para tratar de desconocer el resultado de más de 6.000 usevistas que fueron a las urnas el 25 de mayo. Por eso es que nuestra solicitud es que el representante renuncie, porque lo que está haciendo es vulnerar el proceso en la institucionalidad de la Comisión Electoral. Sobre la agenda de cara al futuro, las universidades pasan por un momento francamente delicado, prácticamente como todas las instituciones educativas en nuestro país. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes hacen ahora al frente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB? Te escuchamos. Mira, en este momento nuestra gestión es abocarnos a la Universidad Central de Venezuela y a las UCBistas. ¿Okay? Nosotros ahorita tenemos que trabajar todos juntos, todos los factores políticos, así estuviesen en Vive la U, los que estuvimos en la U que soñamos. Hoy es el momento de la unificación para trabajar en conjunto por la defensa de la autonomía universitaria. Nuestra gestión en este momento no va a ser un rol político externo, sino va a ser un rol de la toma del UCBista y de tratar de representar a los UCBistas. Después que nosotros reconectemos con el universitario y con la comunidad estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, tenlo por seguro que la Federación de Centros Universitarios va a tomar su rol protagónico y decisivo en la política externa. Ahora, hay situaciones que están en agenda y tienen que ver no solo con la situación del personal de la Universidad Central de Venezuela, lo que ha ocurrido con sueldos y salarios, protestas permanentes, también tiene que ver con la ley de universidades. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Te escuchamos. Mira, yo creo que la Federación de Centros Universitarios en este momento tiene que ser un ente unificador para que la lucha de la comunidad universitaria sea la misma. Vemos que por un lado están los estudiantes protestando porque no tienen reivindicaciones estudiantiles, vemos que del otro están la representación profesoral protestando porque no tienen reivindicaciones profesorales, vemos que el personal obrero y administrativo está por un lado también protestando, pero nosotros tenemos que hacer un puente unificador en tratar de unificar la comunidad universitaria en una misma lucha, en una misma presión, porque tenemos que ser unidos los que vamos a tratar de lograr lo que el Estado venezolano nos debe durante muchos años. Si me permite, este invitado, tenemos que hacer una pausa publicidad sobre el punto de la ley de universidades. Bueno, algunos sectores consideran que la intención del oficialismo que, bueno, domina el Parlamento bajo su control, el Parlamento que no es reconocido por distintos países, busca destruir y doblegar a estas instituciones. Yo te pediría un comentario al respecto, saber si compartes o no una opinión como esta y, de ser así, qué hacer a continuación. Pero te doy la palabra, si me permites, no te retires, al regreso de la pausa, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Vale. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca de las elecciones de la Federación de Centros Universitarios Universidad Central de Venezuela con su nuevo presidente Jesús Mendoza, luego de 4 o 5 días de escrutinio, decíamos, una situación irregular. Para que ustedes se hagan una idea, ayer hubo elecciones presidenciales en primera vuelta en Colombia y en 2 horas, poco más, ya se tenía prácticamente la totalidad de los resultados. Sin embargo, bueno, superado este momento, nos acompaña Jesús Mendoza. Yo le cago una inquietud acerca de los temas que forman parte de la agenda de las universidades. Uno de ellos tiene que ver con la modificación o, digamos, un proyecto, un documento que está elaborando el Parlamento bajo control oficialista. Algunos sectores, sobre todo profesores, han dicho que lo que busca el oficialismo es destruir y doblegar a estas instituciones. Yo le preguntaba a nuestro invitado si comparte o no una declaración, un argumento de esta naturaleza, y de ser así, ¿qué hacer? Te escuchamos. Mira, nosotros como nueva Federación de Centros Universitarios vamos a estar en los debates que sean necesarios para la ley de universidades. Nosotros no vamos a abandonar esos espacios. Ahora, en cualquier mesa que nosotros nos sentemos, tiene que prevalecer el respeto de la autonomía universitaria. En cualquier mesa en la que la autonomía universitaria se esté vulnerando, nosotros no vamos a estar y vamos a estar presionando desde las calles. La ley de universidades tiene que actualizarse. Estamos hablando de una ley de universidades del 70, que es una reforma de la ley del 58. Es decir, tenemos una ley de universidades de hace 50 años que no está respondiendo a las necesidades de la universidad hoy en día. Es decir, tenemos un punto de encuentro, hay que reformarla. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo hacerlo? Es lo que nosotros vamos a estipular y vamos a estar en estas mesas de trabajo, siempre y cuando, como te digo, se respete la autonomía universitaria. En el momento en el que se vulnera la universidad plural, libre, democrática y autónoma, nosotros nos vamos a levantar de esa mesa y vamos a estar en la calle protestando y presionando por el respeto de la universidad. Bueno, esta declaración que compartía con nuestro invitado corresponde al presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anselmi, quien ha dicho, entre otras cosas, todos conocemos cuál es la intencionalidad política que subyace en esa ley y en el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué respondes tú ante una declaración como esta? Te escuchamos. Bueno,
Las intenciones del gobierno nacional a la universidad, obviamente, que son una intervención indirecta. Y lo sabemos cuando tenemos una política de Estado de hace 22 años, donde no le asignan presupuesto a la Universidad Venezolana, donde no hay reivindicaciones profesorales ni reivindicaciones estudiantiles. Ahora nosotros no podemos seguir teniendo la política de dejar los espacios vacíos, dejando las mesas vacías y que otros decían por nosotros. Nosotros como comunidad estudiantil y comunidad universitaria tenemos que empezar a ocupar los espacios y dejar por lo menos en evidencia cuál es nuestra postura y cuál es nuestra, de alguna otra manera, nuestras ideas para una propuesta de ley de universidades. Por lo menos la ABERU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, tiene una propuesta de ley de universidades que planteó desde hace más de 5 años. La ABERU ya ha estado en esas mesas de trabajo y yo creo que es momento de por lo menos no dejar a un lado esas mesas de trabajo, sino marcar una postura, marcar una tendencia y marcar el respeto de la autonomía. Si el Estado venezolano va a seguir con su política de violentar la autonomía universitaria, nosotros nos encontrarán en defensa de la autonomía universitaria. Pero no podemos abandonar ese espacio y hay que marcar de alguna otra manera, nuestra propuesta. Ahora, lo cierto es que el oficialismo no respeta la autonomía universitaria, mucho menos de la UCB. Recientemente ocurrió aquello de la visita nocturna de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, el secuestro prácticamente del presupuesto, la creación de una autoridad paralela. Y yo te pediría un comentario, te escuchamos. Bueno, pero es que, como te digo, es una política del Estado venezolano hace 22 años asfixiar la universidad venezolana. El que la universidad no tenga un presupuesto, el presupuesto que le aproban la universidad para funcionamiento de este año es el 2.1%. El que los profesores le aumente, pero realmente no es un aumento porque se le viola toda la contratación colectiva y pasen de ganar de $20 a $40, es una violación de la autonomía universitaria. El que declaren a Jacqueline Farías protectora del UCB cuando figura existe en nuestra Constitución es una violación de la autonomía universitaria. Que nuestros sean 6 bolívares, es decir, menos de $2, y aparte tengamos que cobrarla por un sistema de adoctrinamiento político como es el sistema patria, es una violación de la autonomía universitaria. Pero también ahí caemos en que hoy tenemos que hacer una unificación de la lucha de la comunidad universitaria, porque hay una lucha, de alguna otra manera, que está disgregada. Tenemos a los profesores de un lado luchando, el personal obrero administrativo luchando de un lado y los estudiantes luchando del otro. Es momento de unificar la lucha de la comunidad universitaria, es momento de la renovación de las autoridades universitarias, porque hoy tenemos unas autoridades que no están teniendo la misma energía para luchar por la autonomía universitaria y es momento de alguna otra manera de la renovación, de la reactivación de nuestros espacios y de la unificación de la comunidad universitaria. Sin la renovación, sin la reactivación y sin la unificación, la defensa de la autonomía va a estar bastante bien. Bueno, decía la ministra de Educación Universitaria del régimen de Nicolás Maduro, Tibisay Lucena, a propósito de lo que está ocurriendo con el presupuesto y los salarios, es innegable, y la cito, que el sueldo de todo sector universitario se vio favorecido con el programa de fortalecimiento de salario que hizo Nicolás Maduro. ¿Qué respondes tú ante una declaración como esta? Te escuchamos. Si ella cree que ver favorecido el salario es aumentar de $20 a $40, bueno, yo quiero saber cuánto gana Tibisay Lucena. Yo dudo mucho que Tibisay Lucena gane $40 mensuales. Yo creo que eso se lo gasta ella en media mañana con un desayuno y 4 cosas que compre para el ministerio. Yo creo que que se llene la boca diciendo que ese aumento fue significativo, más bien está violando los derechos humanos de los profesores universitarios y está violando, sin duda alguna, el derecho de todos los profesores y del sueldo de los profesores. Eso fue una violación de la contratación colectiva. Finalmente, Jesús, sobre el tema de la situación país, ¿cuál es la posición de ustedes como Federación de Centros Universitarios? Ahora mismo hay una discusión sobre la renovación de las autoridades de algunos partidos políticos que hacen vida en la plataforma unitaria, previendo posiblemente una futura elección presidencial. Sobre estos temas, ¿cuál es la posición de ustedes? Te escuchamos. Recuerden que se haga un proceso de primarias donde se incluyan a todos los factores políticos del país. No se puede un proceso donde se excluya a los factores de oposición. Bien. Jesús Mendoza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. El nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios, Universidad Central de Venezuela, si no ocurre algo, si no hay, digamos, impugnación, si el resto de los factores aceptan este resultado que finalmente se ha publicado después de 4 o 5 días de la elección. Gracias por atendernos. Gracias a usted. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750.
La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los gochos y el bosón de Higgs. Cuando en 2012 el Centro Europeo para la Investigación Científica publicó una foto que anunciaba el descubrimiento del bosón de Higgs, físicos de todo el planeta miraron embelesados la evidencia de esta nueva partícula. Sin embargo, pocos sabían que en su elaboración estuvo la mano de uno de nuestros excepcionales gochos de la Escuela de Física de la Universidad de los Andes. El bosón de Higgs es el descubrimiento más importante en lo que va del siglo XXI. Es más que una nueva partícula, es lo último que faltaba por descubrir para confirmar la teoría del modelo estándar de partículas elementales, perseguida con ansiedad durante décadas. Es el responsable de una serie de extraordinarios fenómenos sin los cuales el universo no sería más que una sopa de partículas incapaz de formar galaxias o planetas, o mucho menos personas o micros para la radio. A través de programas de cooperación, se consiguió enviar a un estudiante a este centro de investigación a hacer una corta pasantía en el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, conocido como el LHC. Al año siguiente, llegó la comunicación: manden más gochos como ese, al menos 2 por año. Y poco a poco se fue consolidando un contingente de físicos venezolanos de la ULA y otras universidades nacionales, uno de los grupos de latinoamericanos más numerosos en este afamado centro de investigación. Gracias al incansable esfuerzo de físicos venezolanos como José Ocariz y Luis Núñez por extender las fronteras de nuestro conocimiento, el bosón de Higgs tiene su aura gocha. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca de las elecciones en Colombia, la primera vuelta celebrada este domingo, el impacto que estos comicios van a tener para nuestro país. Pasan a segunda vuelta Gustavo Petro, el pacto histórico, Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, pero además candidato independiente. Nos acompaña Eduardo Battistini, quien nos va a ayudar a entender el alcance de estos resultados. Él es encargado de negocios en la embajada en Colombia, designado por la Asamblea Nacional de 2015, la presidencia interina. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Saludos aquí desde Bogotá. Pues mucho interés de conocer la reacción de nuestro invitado. ¿Qué lectura hace de estos resultados en primera vuelta y otra vez el impacto que van a tener para nuestro país? Mira, lo que hay que decir es que fue la elección presidencial con la mayor participación de los últimos 3 procesos. Sí, se llegó a una participación histórica del 54%, y yo creo que eso motivado mucho a que hubo 3 candidaturas en la calle que fueron fuertes y que movilizaron mucha mayor proporción a los electores. Evidentemente, hasta hace 15, 20 días, María Alejandra, todo indicaba que la segunda vuelta iba a ser entre Gustavo Petro, que como todos sabemos, pues es la tercera vez que aspira a la presidencia de la República en Colombia, en una coalición de la izquierda y que tiene mucha vinculación con el Foro de Sao Paulo y todo lo que tiene que ver con este movimiento del socialismo del siglo XXI, y entre Federico Gutiérrez, que sin ser alguien de un hombre de partidos, pues está apoyado por los partidos tradicionales y por la maquinaria tradicional. Sin embargo, el efecto del ingeniero Rodolfo Hernández en los últimos 20 días, como tú decías, un candidato independiente, un candidato que tuvo una campaña un poco atípica porque no tuvo actividades en empresas públicas, no tuvo recorrido de masa, incluso dejó de ir a los debates de los candidatos y lamentablemente pues fue una campaña, como te digo, atípica, pero que tuvo mucha fuerza en las redes sociales y que sorpresivamente en los últimos 18, 19 días antes de la elección pues logró no solamente superar a Fico Gutiérrez, sino sacar una votación de casi 6 millones de votos para la segunda vuelta, lo cual plantea un escenario en segunda vuelta, María Alejandra, muy complejo para las aspiraciones de Gustavo Petro, entre otras cosas porque los dos son candidatos o se venden como candidatos antisistema, pero la verdad es que Gustavo Petro está rodeado de muchos políticos tradicionales que incluso tienen señalamientos importantes en la fiscalía y algunos en temas de corrupción. Y el ingeniero Hernández, como te comento, como tú lo decías, alcalde de Bucaramanga, es una persona muy controversial, pero que tiene una línea de lucha contra la corrupción y un mensaje muy llano, muy directo y que le va dirigido a un sector que hasta esta elección parecía ser el sector cooptado mayoritariamente por Petro, que era el de los jóvenes, pero que ahora sin duda alguna está dividido con
con Rodolfo. Y el otro elemento interesante para la segunda vuelta, María Alejandra, es que ya pareciese que el espectro de crecimiento de Gustavo Petro prácticamente tiene una posibilidad de crecimiento en los votos que sacó Fico Gutiérrez, que uno pudiese sin duda alguna afirmar que son votos contra la opción de Gustavo Petro y que se van a adherir sin mucho protocolo a la candidatura de Rodolfo Hernández. Y hay un espectro del centro que lo representó Sergio Fajardo, que aun cuando ese espectro se dividiese, las posibilidades de crecimiento de Gustavo Petro son muy, muy pequeñas. Así que pareciese que es una segunda vuelta muy interesante y donde pareciese o todo indica que ya la primera opción la tendría el ingeniero Rodolfo Hernández. Ahora, sobre el tema de la corrupción, ayer Gustavo Petro, quien inició ya la ofensiva de cara a la segunda vuelta, mencionaba el caso que, bueno, adelantan las autoridades contra Rodolfo Hernández. ¿Qué impacto podría tener este procedimiento contra el que podría ser finalmente el nuevo presidente de Colombia? Te escuchamos. Mira, yo te diría que lo que quedan son 19 días de campaña, es una campaña muy corta, es una campaña donde además ya el candidato Petro pasa de ser la persona que lleva la ofensiva de la campaña ahora prácticamente a defenderse y a tratar de buscar argumentos para contrastar. Y hay un elemento que es fundamental, que sale del centro de la narrativa de la candidatura y del comando de Gustavo Petro, que era el tema del expresidente Álvaro Uribe. Toda la narrativa, todo el contraste, todo lo que ha sido, no esta candidatura, sino todas las candidaturas que ha asumido Gustavo Petro para la presidencia de la República han tenido como eje central al uribismo. Y ya no estar presente en la contienda en segunda vuelta también lo deja un poco acéfalo de contraste. Y como tú bien decías, empezó a dar unas pinceladas el día de ayer de ataques ya muy directos al ingeniero Rodolfo Hernández, pero mi opinión muy particular es que yo creo que en el corto plazo de la elección y por el poco tiempo que queda, va a ser muy difícil que se logre permear en ese electorado, y la única posibilidad que tendría para crecer es que se reduzca la abstención, es decir, que voten más personas de las que ya votaron en el proceso del día de ayer, y la verdad es que pareciese que eso tampoco pudiese ser lo más factible. Así que es un escenario muy complejo para él en segunda vuelta, y sin duda alguna yo creo que el discurso, insisto, llano, sencillo, y la forma en que ha sido distribuido, fíjate, ayer hubo un elemento muy interesante. Todo el mundo se espera cuando tú ganas una elección y, por ejemplo, en el caso de Colombia pasas a segunda vuelta, que tú tengas un meeting con tus simpatizantes, que hagas un acto de masas, etcétera. Y fíjate que el contraste fue que Rodolfo Hernández estuvo en la sala de su casa, en un video muy corto de 3 minutos, comunicándose a sus electores, y tuvo mucha más resonancia en redes sociales y mucha más penetración que el discurso tradicional que dio Gustavo Petro en un hotel ante una cantidad de personas. Entonces, la verdad es que ahí tú te vas dando cuenta que son dos formas distintas de expresar una comunicación política, y yo creo que allí va a estar el clic que seguramente, en mi opinión, va a darle la balanza, o le va a inclinar la balanza en segunda vuelta al ingeniero Rodolfo. Ahora, sobre Venezuela, los dos candidatos, lo comentábamos con especialistas la mañana de hoy, están dispuestos a restablecer relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, con matices, evidentemente. En el caso de Gustavo Petro, relaciones diplomáticas, creo que incluso pleno reconocimiento. En el caso de Rodolfo Hernández, relaciones consulares y comerciales. ¿Qué impacto puede tener cualquiera de los dos escenarios para nuestro país, para la plataforma unitaria? Te escuchamos. Sí, bueno, mira, lo que tengo que decir es que gane cualquiera de los dos la presidencia de Colombia, en la realidad en Venezuela no va a cambiar. Es decir, en Venezuela sigue habiendo una dictadura, y sigue habiendo una dictadura que tiene al país sumergido en la peor crisis económica, política y social de nuestra historia. Y esa consecuencia de esa dictadura es la migración masiva de venezolanos a Colombia. Con lo cual, como tú bien lo decías, de ser electo Gustavo Petro presidente de Colombia, bueno, ya todos sabemos cuáles son las conexiones históricas que existen, no solamente entre él y el madurismo, sino lo más grave para mí, que es la relación que tiene el madurismo con los grupos irregulares como el ELN y la FARC, a quien le hemos entregado nuestra soberanía territorial, al que le hemos entregado además la explotación ilícita de nuestros minerales, y que sin duda alguna se han fortalecido, se han robustecido, se han oxigenado
para reagruparse, reorganizarse y seguir cometiendo hechos delictivos en Colombia y seguir atentando contra la democracia en Colombia. Y en el caso de ingeniero Hernández, como tú lo señalas, lo único que hemos escuchado hasta ahora es una posible restablecimiento de relaciones comerciales e incluso es probable que consulares, pero no ha profundizado en el tema y esperemos en los próximos días a ver cuál será la postura. Sin embargo, ya insisto, pase lo que pase el 19 de junio, la realidad en Venezuela no va a cambiar y la consecuencia hacia Colombia de que Nicolás Maduro siga en Venezuela no va a cambiar. Así que yo creo que la política que deba tener un nuevo gobierno en Colombia debe estar enfocada, uno, en caracterizar muy bien, como ha caracterizado el presidente Iván Duque, a lo que tiene al frente, que es una dictadura. Pero lo segundo es que también pueda avanzar y pueda profundizar la extraordinaria política migratoria y fraterna que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque con los más de 1.8 millones de venezolanos, a quien les ha dado la posibilidad de regularizarse y que con esa regularización puedan acceder a toda la oferta como ciudadano con derechos, pero también con deberes que el Estado colombiano le ha dado, como te digo, a los más de 1.8 millones de venezolanos. Así que estamos muy expectantes y seguramente en el transcurso de los días podremos ir quizás viendo con más claridad ese panorama que sin duda alguna, como lo comparto contigo, en el caso de Gustavo Petro está mucho más que claro y sería más bien una ampliación de lo que es la influencia del socialismo del siglo XXI de la Revolución Bolivariana. Si me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los dos de los temas que pone sobre la mesa nuestro invitado. Uno, los escenarios para nuestro país, pero además agregaría la siguiente inquietud: ¿cuál sería la estrategia en caso de que gane uno u otro? Me refiero a la dirigencia política, la monetaria que ahora mismo está en Colombia. No sé si la estrategia sería similar a la que ha mantenido en Argentina, si eso es posible o no. Saber si han entrado en contacto con los equipos de ambos candidatos. Y en segundo lugar, sobre la migración. No ha sido el gran tema de esta campaña, pero preocupa mucho. Más de 2 millones de venezolanos ya residen en Colombia. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a valorar su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020,
el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando en esta parte del programa con Eduardo Batistini, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó. Y yo les dejaba un par de inquietudes, bueno, en realidad tres, pero que tienen que ver con la estrategia de la plataforma unitaria del gobierno interino. Gane quien gane. En la segunda vuelta se han entrado en contacto con los equipos de ambos candidatos, si es posible establecer, digamos, una táctica similar a la que está operando en Argentina, no lo sé. Y en segundo lugar, ¿qué expectativa tienen con relación a la migración? No ha sido el gran tema de esta campaña electoral en Colombia. Te escuchamos. Sí, en primer lugar, sobre si hemos tenido no reuniones con algunos comandos, bueno, yo te debo decir que por el estatus de reconocimiento diplomático que nos da acá el gobierno del presidente Iván Duque, no podemos de alguna otra forma hacer ese tipo de ejercicio político como tal. A lo que sí te puedo garantizar con absoluta responsabilidad es que yo, aún no teniendo ese reconocimiento diplomático, nunca hubiese tenido un acercamiento con el comando de campaña de Gustavo Petro. Porque uno, cuando uno se anota o cuando uno está en la línea de la defensa de la democracia y de las libertades, uno puede tener medias tintas o posiciones convenientes. Y la verdad es que la institucionalidad democrática colombiana, el pueblo colombiano y el liderazgo de Colombia, como decimos en criollo, se ha restiado con la lucha democrática de los venezolanos, y nosotros no podemos hacer algo menos en retribución a eso, que es ponernos del lado de la defensa de la libertad y la democracia. Y nosotros consideramos, y esto lo digo yo a título personal de manera muy responsable, considero que esa opción no representa esos valores democráticos. Ahora, evidentemente, como te digo eso, nosotros, la estrategia que vaya a asumir el gobierno interino y la Asamblea Nacional referente al tema de la política exterior, recuerda que la última reforma del Estatuto de la Transición le da esa competencia al presidente encargado con el apoyo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, y por supuesto estaremos muy atentos a cuál será la estrategia, y por supuesto en su momento pues la haremos pública y seguramente será visible en el ejercicio de esa función, por lo cual no podría yo pronunciarme o adelantarme en torno a eso, porque además es una competencia exclusiva, como te digo, según el Estatuto de la Transición del presidente encargado de la Asamblea Nacional. Ahora, referente al tema de la migración, tú muy bien lo decías, eso no ha sido un tema de discusión en la campaña.
Sin embargo, por ejemplo, en su momento el candidato Federico Gutiérrez fue muy preciso en señalar que en Venezuela se perdieron la libertad, se perdió la democracia y eso trajo como consecuencia una ola migratoria muy grande. Sin embargo, aun cuando no ha estado presente en el discurso, María Alejandra, es un tema que está presente e incluso en la planificación del Estado, porque lo que significa 2 millones de venezolanos en este país, eso significa, bueno, gasto público, eso significa inversión en materia de salud para ampliar la atención de salud, en materia de la bancarización, adaptar todo ese sistema para el ingreso de los venezolanos que ya se están regularizando, porque eso es importante decirlo, siguen siendo venezolanos, pero ya tienen un estatus de regularización, es decir, pasan a ser ciudadanos que ejercen vida activa dentro de Colombia. Eso sin duda alguna es una carga para el Estado. Evidentemente allí ese tema va a estar presente porque es un factor y una variable que no va a poder de alguna u otra forma estar fuera de la ecuación o de la planificación gubernamental del próximo gobierno. Importante sí también señalar que es un flujo migratorio que no se ha detenido, María Alejandra. Nos dice Migración Colombia que desde mayo del año pasado a mayo de este año, solo por paso fronterizo, de manera regular, es decir, que han llegado con pasaporte, vencido o no, 251,000 venezolanos, eso sin contar los que han podido entrar de manera irregular, lo cual te habla que el flujo migratorio no se ha detenido y que Colombia sigue siendo uno de los principales destinos de los venezolanos, no solamente por su cercanía geográfica, los países hermanos, sino porque además Colombia ha visto la migración como una oportunidad y no como una amenaza y no ha puesto barreras como visas o problemas para ingreso a los venezolanos o requisitos para que los venezolanos puedan entrar al país, con lo cual eso también ha hecho que Colombia siga siendo el principal país receptor de venezolanos. Y eso es una crisis que, insisto, mientras el origen de esa crisis, que es la dictadura de Nicolás Maduro, no se resuelva y a través de la presión internacional y la presión interna podamos lograr unas elecciones libres y democráticas, pues ese flujo migratorio va a continuar y eso no va a detenerse porque la crisis en Venezuela cada día se sigue empeorando. Hola, decía nuestro invitado, no hemos entrado en contacto con el equipo de Gustavo Petro por razones obvias. Pasa lo mismo con el caso de Rodolfo Hernández y se lo pregunto porque él ha sido muy claro en su postura sobre Venezuela. Él dijo, allá que Maduro resuelva con los venezolanos y los venezolanos resuelvan qué hacer con Maduro. Eso no me interesa a mí, dijo en una entrevista, llegó a decir. ¿Cuál es la expectativa de ustedes con relación a, un posible triunfo? Una cierta posibilidad de Rodolfo Hernández, de la política de Colombia hacia Venezuela, uno de los principales aliados que tiene, que ha tenido la plataforma unitaria y los factores que buscan una transición a la democracia en nuestro país. Te escuchamos. Mira, lo que nosotros haríamos en principio es, primero una posición muy firme de caracterizar, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, quién tiene el frente, quién es el que está hoy en día usurpando el poder en Venezuela. Lo segundo que esperaríamos es la continuidad, como te digo, de una política fraterna hacia la migración venezolana. Pero aquí también a veces, María Alejandra, mucho pensamos en cómo sería o cuál va a ser la postura de un candidato, de otro candidato sobre el tema de las relaciones diplomáticas o el régimen de Maduro, pero lo que no nos preguntamos es qué va a hacer el régimen de Maduro ante un gobierno distinto al que yo estoy seguro que ellos prefiriesen, que es el de Gustavo Petro, porque al final del día también lo que tenemos que entender es que, y a veces se nos olvida cuando hablamos de este tema, es que quien rompió relaciones con Colombia en su momento fue Nicolás Maduro, que expulsó a los diplomáticos colombianos de Venezuela y por reciprocidad también el gobierno de Colombia hizo lo mismo con los diplomáticos del régimen de Maduro. Y quien cerró además la frontera colombo-venezolana antes de la pandemia fue el régimen de Maduro. Solamente Colombia cerró la frontera por el tema de la pandemia. Es decir, quien siempre ha tenido una actitud hostil desde el punto de vista diplomático con Colombia ha sido Venezuela, y ejemplos de eso tenemos no solamente en el gobierno del presidente Iván Duque, lo vivimos con el presidente también Santos. Recuérdate que en aquella oportunidad una de las primeras operaciones de liberación del pueblo violatorias de derechos humanos fue contra una población de colombianos en Venezuela que fueron expulsados y sus casas fueron quemadas en territorio fronterizo, y ni hablemos un poco también de los impases que hubo diplomáticos en su momento entre Chávez y el presidente Uribe. Es decir, es una relación compleja. Yo mal podría quizás ahorita darte una perspectiva de lo que pudiese pasar. Lo que sí te puedo garantizar
es que nosotros siempre vamos a seguir abogando, en primer lugar, antes de lo político, por lo humanitario, y que los venezolanos puedan seguir teniendo una atención humanitaria y una política fraterna migratoria. Y por supuesto, en lo político habrán los acercamientos que haya que haber, que se tengan que dar, habrá los acercamientos políticos que se tengan que dar, y estoy seguro que vamos a poder lograr que la lucha democrática venezolana pueda seguir siendo no solamente reconocida, sino que pueda seguir siendo apoyada por no solamente Colombia, sino la comunidad internacional a los fines de lo que los venezolanos queremos, que es poder ir a unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Que, por cierto, estamos envidiosos en el buen sentido de la palabra, porque ayer se lo comentaba a varios periodistas, las mesas cerraron a las 4 de la tarde, María Alejandra, y a las 4:15 ya los colombianos estaban empezando a conocer los resultados en tiempo real de la elección. Ya a las 8 de la noche ya estaba cerrando el último candidato su discurso. Nivel de confianza, pero además también ese nivel de libertad para poder elegir. Y de hecho, lo comentamos en el invitado anterior, en 2 horas ya se conocía cuáles serían los candidatos que pasarían a segunda vuelta, cosa que lamentablemente nosotros no hemos vivido, al menos estos últimos 20 años hacia atrás. Antes de terminar, le pregunto a nuestro invitado sobre otro de los temas polémicos, el destino de monómeros. ¿Ha escuchado usted cuál es la posición de la candidatura de Gustavo Petro, al menos su vicepresidenta Francia Márquez, quien llegó a decir que esta empresa estaba en situación de quiebra, provocó que se emitiera un comunicado en respuesta a esta situación? ¿Qué expectativa tienen ustedes sobre lo que puede ocurrir con esta corporación que está bajo la administración del gobierno interino? Lo escuchamos. Sí, no, bueno, sobre ese tema lo que te puedo comentar es que como tú dices, hubo un ruido mediático por unas declaraciones de la candidata vicepresidenta del Pacto Histórico. Fue un poco meter la política también dentro de un tema que ya ha sido bastante polémico. Desconozco cuál es la postura del ingeniero Rodolfo Hernández referente a ese tema. Lo que sí te puedo reafirmar es que la Asamblea Nacional y todos los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional pues siguen trabajando en la Comisión Especial para lo que significa la reestructuración y todos los temas que tienen que ver con ellos, pero la verdad es que, como te digo, nuestra función en la embajada ha sido mucho más dedicada a la gente, mucho más de trabajo de calle, y la verdad no nos hemos involucrado ni inmiscuido mucho en ese tema, porque además creo que no es ni mi posición y no es el rol que debo jugar acá. Como yo lo he dicho muchas veces, nosotros hemos agarrado desde que estamos en la embajada en el mes de agosto, María Alejandra, hemos abrazado ese reconocimiento que el presidente Iván Duque no me da a mí, sino se lo da al pueblo de Venezuela para ponerlo al servicio de la gente, por lo cual te mentiría si te opino sobre ese tema, porque la verdad es que a veces los políticos nos gusta opinar de todo, pero no tengo mayor información porque no tengo mucho grado de involucramiento en ese tema. Ahora, ya le adelanto, dijo Francia Márquez, es necesario recuperar la empresa por medio del restablecimiento de los diálogos con Venezuela, con lo cual está clara cuál sería la política de un eventual gobierno de Gustavo Petro hacia esa... Bueno, sin duda, es que más allá de ese hecho concreto, María Alejandra, lo que está claro es que la política de un eventual gobierno de Gustavo Petro es reconocer a Nicolás Maduro como presidente y es abrir todo tipo de normalización de lo que está pasando en Venezuela, que es una dictadura. O sea que al final del día, esos serían como los detalles al detalle de eso, pero la verdad que el gran tema sería que allí prácticamente buscaría normalizarse lo que está pasando en Venezuela y prácticamente lo que buscaría es reconocerse a Nicolás Maduro como un demócrata, cosa que no lo es ni de cerca, y que además, insisto, lo más grave de eso, María Alejandra, sería prácticamente entregarle aún más a los grupos irregulares el control no solamente de la frontera, sino de muchas más otras cosas por la impunidad absoluta del régimen de Nicolás Maduro. Eduardo Batistini, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó. Gracias, expresando opinión y análisis acerca de la gran noticia para América Latina, al menos en las últimas horas, que tiene que ver con las elecciones en primera vuelta en Colombia. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Tarcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR